El sonido de los tacones de Valeria resonaba por todo el pasillo del tribunal mientras caminaba tomada del brazo de Mauricio Ferrer. Ella sonreía con arrogancia, luciendo un vestido elegante y joyas que brillaban bajo las luces del edificio. Mauricio avanzaba con el pecho levantado, saludando con una falsa amabilidad a quienes lo observaban. Parecía un hombre seguro de sí mismo, acostumbrado a ganar siempre. Para él, aquella mañana no era más que un simple trámite antes de quedarse oficialmente con toda la fortuna de su difunta esposa. Las personas murmuraban al verlo entrar acompañado de una mujer mucho más joven apenas unas semanas después del funeral de Clara. Algunos bajaban la mirada con incomodidad, otros sentían rabia silenciosa. Pero Mauricio no parecía notar nada. O quizás simplemente no le importaba. Después de hoy nos iremos de viaje, susurró Valeria con una sonrisa orgullosa. Todo esto habrá terminado. Mauricio sonrió satisfecho. Te dije que tarde o temprano toda esa fortuna sería nuestra. Al fondo de la sala, casi invisible entre tantas personas elegantes, una mujer mayor permanecía sentada en silencio. Su ropa era sencilla, sus zapatos estaban desgastados y sostenía un bolso antiguo contra el pecho como si fuera lo único valioso que poseía. Se llamaba Emilia. Mauricio la reconoció de inmediato y frunció el ceño. ¿Qué hace aquí esa mujer?, preguntó con desprecio. Valeria observó a Emilia de arriba abajo y soltó una pequeña risa burlona. Tal vez vino a pedir dinero. Emilia escuchó aquellas palabras, pero no respondió. Bajó la mirada en silencio, intentando controlar la tristeza que le atravesaba el corazón. Había pasado años trabajando honestamente, soportando humillaciones y cansancio, pero jamás se acostumbró a ser tratada como si no valiera nada. A pocos metros de ella, el abogado acomodaba varios documentos mientras observaba discretamente a Mauricio. Había algo extraño en su expresión, algo que Mauricio no alcanzaba a comprender. El juez entró finalmente a la sala y todos guardaron silencio. Mauricio tomó la mano de Valeria con confianza absoluta. Ya imaginaba las propiedades, las cuentas bancarias y la nueva vida de lujo que tendría. En su mente, Clara solo representaba un recuerdo incómodo y una fortuna demasiado grande para dejar escapar. Pero mientras esperaba el inicio de la audiencia, una imagen inesperada apareció en su memoria. Clara acostada en aquella habitación blanca del hospital, mirando por la ventana con ojos cansados mientras Emilia acomodaba cuidadosamente una manta sobre sus piernas. Mauricio apenas había permanecido unos minutos allí antes de marcharse diciendo que tenía asuntos importantes que resolver. No deberías quedarte sola, había dicho Emilia aquella noche con ternura. Clara sonrió débilmente. Nunca he estado tan sola como dentro de mi propio matrimonio. Aquellas palabras regresaron a Mauricio como un golpe incómodo, aunque intentó ignorarlas de inmediato. El juez abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer el testamento. El silencio se volvió pesado. Mauricio respiró profundamente, convencido de que en pocos minutos todo terminaría a su favor. Entonces el juez levantó lentamente la mirada y pronunció unas palabras que congelaron por completo el aire dentro de la sala. Según la última voluntad de Clara Ferrer, todos sus bienes, propiedades y cuentas pasan a pertenecer exclusivamente a Emilia Duarte. Mauricio quedó paralizado. Y por primera vez en muchos años, sintió verdadero miedo. El murmullo dentro del tribunal creció de inmediato. Varias personas comenzaron a mirarse entre sí, sorprendidas por lo que acababan de escuchar. Valeria soltó lentamente la mano de Mauricio mientras su rostro perdía el color. Emilia permanecía inmóvil en su asiento, completamente confundida, como si aquellas palabras no pudieran ser reales. Eso es imposible, dijo Mauricio levantándose bruscamente. Tiene que haber un error. El juez mantuvo la calma mientras ajustaba sus lentes. El testamento fue modificado 6 meses antes del fallecimiento de la señora Clara Ferrer.
Todo está firmado legalmente y validado ante notario. Mauricio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante años había creído controlar cada aspecto de su vida, cada negocio, cada persona a su alrededor. Nunca imaginó que Clara hubiera tomado una decisión tan importante sin decírselo. Valeria se acercó nerviosa. Mauricio, di algo. Pero él apenas podía respirar. Su mirada se clavó en Emilia, aquella mujer humilde a la que tantas veces ignoró o trató con desprecio. Emilia apretaba el bolso antiguo entre sus manos temblorosas mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Yo no sabía nada de esto, susurró con la voz quebrada. El abogado se puso de pie lentamente. La señora Clara dejó además una carta personal que pidió leer públicamente. El silencio regresó a la sala. Mauricio tragó saliva con dificultad. El abogado abrió cuidadosamente el sobre y comenzó a leer. Si están escuchando estas palabras, significa que ya no estoy aquí. Durante muchos años creí que el amor podía sobrevivir incluso donde faltaba respeto. Me equivoqué. Mientras yo enfermaba, descubrí quién permanecía a mi lado por interés y quién lo hacía por bondad verdadera. Mauricio bajó lentamente la mirada. Emilia nunca me pidió nada. Estuvo conmigo en mis peores noches, cuando el dolor me impedía dormir y el miedo me consumía. Mientras otros esperaban mi final, ella me daba esperanza. Me recordó que todavía existían personas capaces de amar sin esperar recompensa. Las manos de Emilia comenzaron a temblar aún más. Entonces la carta continuó. Mi fortuna no debe quedar en manos de alguien que olvidó el valor de la humanidad. Todo lo que construí será entregado a la persona que me enseñó que la riqueza más grande no está en el dinero, sino en el corazón. Valeria observó a Mauricio con incomodidad. Ya no veía al hombre poderoso y seguro de minutos atrás. Frente a todos, parecía pequeño, derrotado. Algunas personas del tribunal comenzaron a mirar a Emilia con respeto. Otras recordaban cómo Mauricio había humillado empleados y tratado con arrogancia a cualquiera que considerara inferior. Pero Emilia no parecía feliz. Solo lloraba en silencio, pensando en Clara. Recordó las largas noches en el hospital, cuando Clara apenas podía sostener una taza de té entre las manos. Recordó cómo le hablaba de sus sueños, de sus miedos y de la tristeza que escondía detrás de una vida llena de lujos vacíos. Prométeme algo, le había dicho Clara una madrugada. Nunca permitas que el dolor te vuelva cruel. Emilia había sentido sin imaginar lo importante que serían esas palabras. El juez terminó la audiencia pocos minutos después, pero Mauricio permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar. Toda su vida acababa de derrumbarse delante de todos. Y mientras veía a Emilia salir lentamente del tribunal con lágrimas en los ojos, comprendió algo aterrador. La mujer que siempre consideró insignificante, ahora lo tenía todo. Cuando Emilia salió del tribunal, el aire frío de la tarde golpeó suavemente su rostro. Caminaba despacio, todavía sin comprender cómo su vida había cambiado en cuestión de minutos. Las personas alrededor la observaban de manera diferente ahora. Algunos le sonreían con respeto. Otros parecían acercarse solo porque sabían que era millonaria. Pero Emilia seguía sintiéndose igual que siempre, una mujer cansada, humilde y acostumbrada a luchar sola. Tomás la esperaba sentado en una banca frente al edificio. Al verla llorando, corrió inmediatamente hacia ella. Abuela, ¿qué pasó? ¿Te hicieron daño? Emilia sonrió con tristeza y acarició su cabello. No, mi amor, solo que a veces la vida cambia demasiado rápido. Tomás no entendía completamente, pero abrazó a su abuela con fuerza. Él sabía cuánto había sufrido durante años trabajando sin descanso para darle comida, ropa y estudios. Había noches en que Emilia fingía no tener hambre para que él pudiera cenar un poco más. Mientras tanto,
dentro del tribunal, Mauricio sentía como las miradas de todos lo destruían lentamente. Por primera vez, no tenía control sobre la situación. El hombre poderoso que siempre daba órdenes ahora parecía vacío. Valeria comenzó a guardar silencio durante el camino de regreso. Ya no hablaba de viajes ni de lujos. Miraba por la ventana del automóvil con una expresión distante. No te preocupes, dijo Mauricio intentando recuperar seguridad. Voy a resolver esto. Pero ni él mismo sonaba convencido. Aquella noche, Mauricio llegó a la enorme casa que alguna vez compartió con Clara. Todo parecía diferente. El silencio era insoportable. Caminó lentamente por la sala recordando detalles que antes ignoraba, las fotografías familiares que Clara mantenía limpias, las flores frescas que cambiaba cada semana, la música suave que llenaba el ambiente cuando ella estaba en casa. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentirse verdaderamente solo. Mientras tanto, Emilia y Tomás regresaron a su pequeño apartamento. El edificio seguía igual de deteriorado, las tuberías seguían haciendo ruido y las paredes aún tenían humedad. Nada parecía haber cambiado allí. Tomás observó a su abuela con curiosidad. ¿Ahora somos ricos? Emilia soltó una pequeña sonrisa cansada. No sé si ricos, pero tal vez podamos vivir con un poco de tranquilidad. El niño sonrió emocionado. Entonces ya no tendrás que trabajar hasta tan tarde. Aquellas palabras rompieron algo dentro de Emilia. Durante años había soportado dolores en la espalda, agotamiento y humillaciones sin quejarse jamás. Todo para proteger a su nieto. Esa noche apenas pudo dormir. Pensaba en Clara constantemente. Recordaba cómo, incluso enferma, seguía preocupándose por otras personas. Clara nunca hablaba de dinero con orgullo. Decía que el verdadero valor de una persona se veía en la forma en que trataba a quienes no podían ofrecerle nada. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Emilia recibió la visita de varios exempleados de Mauricio. Algunos habían sido despedidos injustamente. Otros habían trabajado durante años sin recibir ayuda en momentos difíciles. Todos llegaban con historias parecidas. La señora Clara siempre nos ayudaba en secreto, dijo una mujer entre lágrimas. Pagó la operación de mi hijo cuando nadie más quiso hacerlo. Emilia escuchaba en silencio mientras descubría una verdad enorme. Clara había usado gran parte de su fortuna ayudando discretamente a personas necesitadas, mientras Mauricio solo pensaba en acumular más dinero. Y en ese instante, Emilia entendió algo importante. La herencia que Clara le dejó no era un premio. Era una misión. Los días comenzaron a cambiar de una manera que Emilia jamás imaginó. Aunque ahora tenía acceso a una fortuna enorme, seguía levantándose temprano, preparando café en la pequeña cocina de su apartamento y acompañando a Tomás a la escuela como siempre. La diferencia era que, por primera vez en muchos años, ya no sentía miedo constante por el dinero. Sin embargo, la noticia de la herencia se había extendido rápidamente por toda la ciudad. Personas que nunca antes la habían mirado comenzaron a saludarla con sonrisas exageradas. Vecinos que apenas respondían sus buenos días ahora intentaban acercarse para conversar. Emilia entendió entonces algo doloroso: muchas personas respetaban más el dinero que la bondad. Pero ella no permitió que aquello cambiara su corazón. Poco tiempo después, decidió visitar una de las empresas que había pertenecido a Clara. Al entrar al edificio elegante, varios empleados la observaron sorprendidos. Algunos recordaban haberla visto años atrás llevando café o documentos para Clara durante sus jornadas de limpieza. Mauricio también estaba allí. Cuando la vio entrar, su expresión se endureció de inmediato. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Emilia respiró profundamente antes de responder. Vine a conocer el lugar que Clara ayudó a construir. Mauricio soltó una risa amarga.
No sabes nada sobre negocios. Todo esto te queda demasiado grande. Por un instante, Emilia sintió aquella vieja humillación que tantas veces soportó en silencio. Pero algo dentro de ella había cambiado. Tal vez tengas razón, dijo calmadamente. Pero sí sé cómo tratar a las personas. Aquellas palabras golpearon a Mauricio más de lo que quiso admitir. Los empleados permanecieron en silencio. Muchos de ellos conocían perfectamente el carácter arrogante de Mauricio. Habían visto cómo despedía trabajadores sin compasión o ignoraba problemas importantes mientras gastaba dinero en lujos innecesarios. Emilia comenzó a recorrer las oficinas lentamente. Saludó a secretarias, guardias y empleados de limpieza con amabilidad genuina. Preguntó sus nombres, escuchó sus historias y agradeció su trabajo. Algo tan simple parecía extraño dentro de aquel lugar acostumbrado a la frialdad. Esa misma semana tomó una decisión inesperada. Revisó antiguos archivos financieros junto al abogado de Clara y descubrió que muchas ayudas sociales que Clara financiaba discretamente habían sido canceladas por Mauricio después de su muerte. Comedores comunitarios. Becas escolares. Tratamientos médicos. Todo había sido suspendido para ahorrar dinero. Emilia sintió un profundo dolor al descubrirlo. Entonces hizo exactamente lo contrario. Restauró cada ayuda que Clara había creado y agregó nuevas iniciativas para familias necesitadas. Poco a poco, las personas comenzaron a hablar de ella con admiración. No por su riqueza, sino por su generosidad. Mientras tanto, Mauricio veía cómo su imagen se destruía lentamente. Los socios empezaban a desconfiar de él. Incluso Valeria parecía cada vez más distante. Una noche, Mauricio llegó a casa y encontró las maletas de Valeria junto a la puerta. ¿Te vas?, preguntó confundido. Ella evitó mirarlo directamente. Yo quería una vida tranquila, Mauricio, no problemas ni escándalos. ¿Y después de todo lo que hice por ti? Valeria suspiró con frialdad. Tú nunca hiciste nada por nadie si no recibías algo a cambio. La puerta se cerró lentamente detrás de ella. Y por primera vez en su vida, Mauricio se quedó completamente solo en aquella enorme mansión vacía. Mientras tanto, en un pequeño comedor comunitario lleno de niños riendo alrededor de mesas sencillas, Emilia observaba una fotografía de Clara colgada en la pared. Y en silencio, con lágrimas suaves en los ojos, prometió honrar cada acto de bondad que su amiga había dejado en el mundo. Con el paso de los meses, la vida de Emilia comenzó a transformarse de una manera tranquila pero profunda. Nunca se mudó a una mansión ni cambió su forma sencilla de vestir. Seguía usando zapatos cómodos, hablando con humildad y tratando a todos con el mismo respeto de siempre. Sin embargo, algo diferente brillaba en su mirada. Por primera vez en muchos años, vivía sin miedo. Tomás también empezó a cambiar. En la escuela ya no era el niño silencioso que escondía sus zapatos gastados debajo del pupitre. Emilia pudo comprarle libros, ropa nueva y una computadora para estudiar. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que el niño comenzó a sonreír más. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Tomás tomó la mano de su abuela. ¿Sabes qué me dijo hoy mi maestro? ¿Qué te dijo?, preguntó Emilia con ternura. Que las personas buenas siempre dejan algo importante en el mundo. Emilia sintió un nudo en la garganta. Clara había dejado mucho más que dinero. Había dejado esperanza. Mientras tanto, Mauricio enfrentaba la peor etapa de su vida. Varias empresas comenzaron a alejarse de él después del escándalo del testamento. Personas que antes buscaban su amistad dejaron de responder sus llamadas. Los mismos socios que lo adulaban ahora evitaban aparecer junto a él. La mansión donde vivía se volvió insoportablemente silenciosa. Sin Clara. Sin Valeria. Sin nadie.
Por las noches, Mauricio caminaba solo por habitaciones enormes llenas de lujo vacío. Y cuanto más tiempo pasaba, más recuerdos lo perseguían. Recordó todas las veces que Clara intentó hablar con él mientras él revisaba el teléfono sin escucharla. Recordó cumpleaños olvidados, promesas incumplidas y momentos en los que ella simplemente necesitaba compañía. Pero ya era demasiado tarde. Una noche lluviosa, Mauricio decidió visitar el comedor comunitario que Emilia había ayudado a reabrir. No sabía exactamente por qué estaba allí. Tal vez curiosidad. Tal vez culpa. Al entrar, observó a decenas de personas cenando en un ambiente cálido y humilde. Niños riendo. Ancianos conversando. Voluntarios sirviendo comida con cariño. Y en medio de todo aquello estaba Emilia. No parecía una mujer rica. Parecía una mujer feliz. Ella lo vio desde lejos y por un instante ambos quedaron en silencio. Mauricio bajó lentamente la mirada. No vine a causar problemas, dijo con voz cansada. Solo quería entender algo. Emilia se acercó tranquilamente. ¿Entender qué? Él respiró profundamente. ¿Por qué Clara te eligió a ti? La pregunta quedó suspendida entre los dos. Emilia observó alrededor antes de responder. Porque ella entendió algo que tú nunca quisiste ver. Mauricio levantó lentamente la mirada. El dinero puede comprar comodidad, pero no amor, ni lealtad, ni paz. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Mauricio. Por primera vez, comprendió que había pasado toda su vida persiguiendo cosas vacías mientras despreciaba lo verdaderamente importante. Un niño pequeño tropezó cerca de ellos y Mauricio reaccionó instintivamente ayudándolo a levantarse. El niño le sonrió agradecido antes de correr nuevamente hacia su mesa. Era un gesto pequeño. Pero Emilia lo notó. Y también notó algo más. Por primera vez desde que lo conocía. Mauricio parecía arrepentido de verdad. Después de aquella noche en el comedor comunitario, algo comenzó a cambiar lentamente dentro de Mauricio. No fue inmediato ni sencillo. Durante años había construido una vida basada en el orgullo, la apariencia y el dinero. Cambiar significaba aceptar una verdad dolorosa, había perdido a Clara mucho antes de que ella muriera. Los días siguientes regresó varias veces al comedor. Al principio, las personas lo miraban con desconfianza. Algunos recordaban perfectamente cómo trataba a los empleados o cómo despreciaba a quienes tenían menos dinero. Mauricio lo entendía. Sabía que no podía borrar el pasado con unas cuantas palabras. Entonces dejó de hablar y comenzó a ayudar. Limpiaba mesas. Cargaba cajas de alimentos. Servía platos en silencio. Nadie esperaba ver a un hombre como él haciendo aquello. Pero Mauricio ya no parecía interesado en impresionar a nadie. Una tarde, mientras acomodaba sillas después de cerrar el comedor, encontró a Emilia observando una vieja fotografía de Clara. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Mauricio con voz baja. Emilia sonrió con tristeza. Ella siempre creyó que las personas podían cambiar. Mauricio bajó lentamente la mirada. Yo no merecía su amor. Emilia guardó silencio unos segundos antes de responder. Tal vez no lo merecías entonces, pero todavía puedes decidir quién quieres ser ahora. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Mauricio. Con el tiempo, comenzó a vender algunos de sus lujos innecesarios y donó parte del dinero para continuar las obras sociales que Clara había iniciado años atrás. Ya no buscaba reconocimiento ni aplausos. Lo hacía porque, por primera vez, entendía el valor de ayudar sin esperar nada a cambio. Mientras tanto, Tomás crecía rodeado de un ambiente completamente diferente al que había conocido durante su infancia. Emilia le enseñaba constantemente que el respeto no dependía del dinero, la ropa o la posición social. Un día, el niño le hizo una pregunta mientras caminaban juntos hacia casa.
Abuela, ¿por qué Clara te dejó todo a ti y no a alguien importante? Emilia se detuvo lentamente. Luego sonrió. Porque ella sabía que las personas más importantes muchas veces son las que nadie ve. Tomás guardó silencio unos segundos, intentando comprender aquellas palabras. Y entonces abrazó a su abuela con fuerza. Pasó un año. El antiguo comedor comunitario se convirtió en una fundación enorme que ayudaba a cientos de familias. En la entrada principal había una frase escrita bajo una fotografía de Clara. La bondad siempre encuentra el camino de regreso. Durante la inauguración oficial, muchas personas asistieron para agradecer el apoyo recibido. Algunos lloraban al recordar cómo Emilia y Clara habían cambiado sus vidas en los momentos más difíciles. Mauricio observaba todo desde un rincón discreto. Ya no vestía trajes costosos ni intentaba aparentar superioridad. Parecía simplemente un hombre más. Emilia se acercó lentamente a él. Clara estaría feliz viendo todo esto. Mauricio miró alrededor con los ojos llenos de emoción. Creo que recién ahora entiendo quién era ella realmente. Emilia sonrió. Y quizá recién ahora entiendes quién puedes llegar a ser tú. Mauricio respiró profundamente mientras observaba a niños jugando, familias sonriendo y personas ayudándose unas a otras. En ese instante comprendió la lección más importante de toda su vida. La verdadera riqueza nunca había estado en sus cuentas bancarias. Había estado siempre en la humanidad que decidió ignorar. Porque al final, las personas más valiosas suelen ser aquellas que el mundo aprendió a subestimar.